¿Por qué yo critico el feminismo? Porque pienso que no están haciendo ningún bien a la mujer. Y porque creo que el feminismo no es una buena teoría para combatir la violencia que la mujer hoy está recibiendo. Sin lugar a dudas, es cierto, los indicadores de las muertes de mujeres, las agresiones contra mujeres, es cierto. Hay que ver también la otra parte. El 80% de las muertes las reciben los hombres, y las violencias dentro de la familia, 1/3 de los muertos son de hombres a manos de mujeres, cosa que jamás se dice. Estadísticas mundiales según la ONU. Estadísticas mundiales, es un ranking mundial. En este video, Agustín Laje vuelve al centro del debate, enfrentando posturas feministas, defendiendo su visión provida y desafiando de forma frontal la ideología de género. Con argumentos directos, datos concretos y una mirada crítica, Laje pone sobre la mesa preguntas incómodas que pocos se atreven a formular. ¿Existe realmente el patriarcado? ¿Estamos luchando por derechos o repitiendo consignas vacías? Si buscas una conversación sin filtros y con contenido que va más allá del discurso políticamente correcto, este video es para vos. Empezamos. Una pregunta. Sí. Hablas de una degradación del feminismo. Sí. ¿No consideras tú que todavía hay mucha desigualdad para las mujeres y que esta lucha es necesaria? O sea, ¿por qué? Y si es así, si rechazar el feminismo y esta lucha. Mire, a mí el tema de la igualdad me genera cierto escozor cuando la igualdad llevamos... de oportunidades, por Bien. lo menos desde mi concepción, Bien. esa es la premisa. Está muy bien eso. A mí me parece que la igualdad fundamental aquí tiene que ser la igualdad ante la ley y la oportunidad de poder acceder a distintos ámbitos de forma igualitaria. Igualdad ante la ley, que implica que cuando un hombre es denunciado por amenaza, va preso. Pero cuando ese mismo hombre denuncia a una mujer por amenaza de muerte, se le burlan de él en el tribunal. Esa es igualdad. Bueno, Pedro Laje, luego de escuchar a Pedro Laje, vamos a esa misma igualdad. A ver, yo creo que ese es un buen punto. Acá hay dos puntos. Igual de dejar Ante exponer la al ley. invitado sus temas. Acá hay dos puntos. Número uno, la realidad no es blanco y negro. La realidad no es que las mujeres están peor en todas las variables y los hombres estamos mejor en todas las variables. Yo te puedo dar algunos indicadores de desigualdad en términos, por ejemplo, de expectativa de vida. En el mundo las mujeres tienen 5 años más de expectativas de vida respecto del hombre. A mí la cosa de la igualdad me genera cierto escozor, porque ¿hasta dónde puede llevarnos? Por ejemplo, ¿cómo soluciono yo la desigualdad en términos de expectativa de vida que tiene el hombre con la mujer? ¿Qué? ¿Mato a las mujeres 5 años antes de que fuera? O sea, digamos, no me... Luego, vamos a otro. El 80% de los homicidios en el mundo se cometen contra hombres. Luego, entre el 75 y el 80% de las personas que no tienen hogar, que viven en las calles en el mundo, son hombres. El 33% más de los egresados de las universidades en el mundo, estoy hablando de rankings mundiales, son mujeres, afortunadamente. Sin embargo, las altas posiciones, los puestos jerárquicos son ocupados por hombres cuando las mujeres están cada vez más preparadas. Bien, vamos a... Pero tenemos que obligar, vamos a escuchar al invitado. Tenemos que interrogarnos por qué pasa ese tipo de cuestiones. Te voy a poner un caso. Uno de los países más igualitarios supuestamente son los nórdicos, los países nórdicos. En Noruega entendieron que tenían un gran problema de desigualdad de género porque en las carreras de ingeniería, que son muy bien pagas, al contrario, por ejemplo, de la educación, donde las mujeres tienden a inscribirse como maestras, las carreras de ingeniería tenían una relación de 9 hombres, 1 mujer. Entonces el gobierno dijo, no, acá tenemos un problema. Gran parte de la brecha salarial estriba en este tipo de elecciones. ¿Qué hicieron? Subsidiaron el ingreso de las mujeres a las carreras de ingeniería, y con ese subsidio, durante los años en que el subsidio operó, el índice de mujeres que se matriculó en ingeniería efectivamente subió. Ni bien quitaron el subsidio porque pensaron, generamos un cambio cultural y por fin la mujer quiere ser ingeniera, quitaron ese subsidio económico y volvió a ser la relación 9-1. Entonces quizás esto tenga que ver con las elecciones libres y voluntarias que las personas hacen respecto de sus modos de vida y de los trabajos que escogen. Digo, nuestros cerebros, por ejemplo, no son los mismos. No todo es una construcción cultural. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene una masa blanca, lo que se llama masa blanca del cerebro, mucho más desarrollada que la del hombre. La masa gris del hombre está mucho más desarrollada que la de la mujer. Las conexiones interhemisferios que el cerebro de la mujer tiene son mucho más fluidos que los de los hombres. Ustedes tienen ventajas en un montón de cuestiones y los hombres también tienen sus ventajas en otras cuestiones. Yo creo que una sociedad libre se basa en dejar a la gente elegir en un marco de igualdad de acceso. ¿Qué significa igualdad de acceso? Que yo como mujer pueda ser ingeniera.
que no haya una ley que me diga usted no puede ser ingeniera. Ahora, yo no veo que haya igualdad en que un gobierno diga, como no tenemos igualdad en la matriculación de ingeniería, voy a sacarle los impuestos a la gente para dárselo a un tipo de personas porque yo quiero que esas personas ingresen a estudiar ingeniería. Y eso ocurrió muy mal en este país nórdico. Yo puedo darte un montón de otros ejemplos sobre estas cuestiones, políticas de género que han fallado terriblemente. En la Argentina hace 7 años que estamos con políticas de género para reducir los feminicidios. Y los feminicidios crecen todos los años. ¿Oíste, Peña Mirabal? Agustín Laje afirma que si realmente se quiere hablar de igualdad, el primer paso debe ser aplicarla de forma estricta en la ley. Señala que, en muchos casos, las mujeres cometen actos que, de haber sido realizados por hombres, habrían terminado con condenas inmediatas y prisión. Sin embargo, cuando la autora es mujer, se apela al contexto, a la emocionalidad o directamente se justifica el hecho, dejando impune la acción. Para Laje, esa doble vara jurídica no solo es injusta, sino que desvirtúa completamente el concepto de igualdad que tanto se exige desde el feminismo. El tiempo se está acabando, pero quisiera aprovechar la presencia de Agustín, que vino a hablar de unas conferencias que él va a dar, para que nos conteste por qué centrarse en criticar el feminismo y hacerte la precisión de que no podemos hablar del feminismo. Hay diferentes feminismos. El feminismo marxismo es uno, pero hay feminismo negro que reivindica el tema de las mujeres negras. Hay muchísimo feminismo. Yo creo que tú deberías de ampliar un poco el espectro. Pero luego, para poder hacerte la pregunta, no, porque no fue una pregunta, fue una precisión. La pregunta es, ¿por qué hablar tanto este discurso antiderecho, de antifeminismo, y no hablar de los feminicidios? Cuando hay estudios científicos, ustedes dicen que no hay un criterio científico, pero hay diferentes estudios, aquí mismo lo hemos analizado en Sol de los Sábados, que hablan como el género es una condición que determina desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué centrarse tanto en criticar el feminismo, que es una ideología, como hay muchísimas otras? Te lo voy a contestar con muchísimo gusto. Gracias. Te lo voy a contestar con mucho gusto. Primero que nada, esto es una entrevista que dura, ¿cuánto? 10, 15 minutos. Yo te comenté que mis conferencias duran 2 horas y ahí es donde yo explico las diferencias. Las diferencias entre los distintos feminismos. De hecho, mi libro arranca en el capítulo número 2 haciendo lo que son las diferencias entre el feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, la teoría queer, el posfeminismo, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Entonces sí, hay muchos feminismos, evidentemente. Agárrate de ahí y los 112 géneros, agárrate de ahí. Y más también porque ahora ha surgido el feminismo especista que reivindica a las vacas como mujeres, por ejemplo. Género económica. Coño, yo quiero ser bichini. Yo me sienta un bichini hoy, mire, pero no tengo yo siempre hice el esfuerzo de autopercibirme con la cuenta bancaria de Bill Gates y todavía no me aparece. Sin embargo, yo quiero ir al segundo punto que me parece muy, muy importante. ¿Por qué yo critico el feminismo? Porque pienso que no están haciendo ningún bien a la mujer. Y porque creo que el feminismo no es una buena teoría para combatir la violencia que la mujer hoy está recibiendo. Sin lugar a dudas, es cierto, los indicadores de las muertes de mujeres, las agresiones contra mujeres, es cierto. Hay que ver también la otra parte. El 80% de las muertes las reciben los hombres y las violencias dentro de la familia, 1/3 de los muertos son de hombres a manos de mujeres, cosa que jamás se dice. No hable de eso. No hable de eso. Estadísticas mundiales según la ONU. Estadísticas mundiales, es un ranking mundial. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué yo creo que el feminismo actual, y por qué yo hablo de este feminismo? Porque hoy la teoría del género feminista es la hegemónica dentro del feminismo. El feminismo marxista ya no es hegemónico, el feminismo liberal no es hegemónico. Hoy lo que predomina es el feminismo de género. En medio del debate, Laje es criticado por no reconocer la diversidad de posturas dentro del feminismo, acusándolo de enfocarse únicamente en su versión más radical y conflictiva, aquella que, según sus detractoras, representa la forma más floja del movimiento y la que más fomenta el odio. Ante esto, Laje responde con claridad: no importa cuántas corrientes existan, porque al final todas comparten formas erradas de plantear sus ideas. Sostiene que, aunque algunas se presenten como más moderadas, terminan validando las mismas narrativas victimistas y discursos divisivos. Para él, el problema no es una versión del feminismo, sino la raíz ideológica que lo atraviesa todo.
Punto número 1. Por eso yo lo resumo en eso. Obviamente, si vos me das 2 horas de programa, yo te puedo hablar de todo el resto. Ahora, vamos al punto de la violencia contra la mujer. Yo no creo que el feminismo actual, con su teoría del género, esté solucionando esa violencia. En Argentina nació Ni Una Menos, hace más o menos entre 6 y 7 años. En Argentina aplicamos políticas de género todos los años, cada vez mejor financiadas, y la violencia contra la mujer está aumentando todos los años. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una política pública tiene que ir a la causa que genera el problema que uno quiere solucionar. ¿Qué dice el feminismo? De la causa de la violencia contra la mujer nos dicen: nos matan o nos golpean por el hecho de ser mujeres. Eso no es una causa científica. Yo no puedo generalizar de esa manera. Yo no veo hombres saliendo por las calles a buscar en grupos de tareas a las mujeres para matarlas y para pegarles. Hay causas que nosotros podremos estar estudiando y que no estamos estudiando porque reducimos a una cuestión ideológica de guerra de sexos. Hombres contra mujeres, los hombres son muy malos, entonces golpean a las mujeres porque las mujeres son mujeres y entonces las mujeres reciben golpes por ser mujeres. Eso es una tontera, eso no existe. Y ese es el discurso oficial. Es el input de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer, que no dan ningún tipo de resultado, precisamente porque arrancan de premisas que son falsas. ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, la correlación entre la droga dentro de la familia con la violencia contra la mujer? ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, ciertas patologías psicológicas y psiquiátricas en su correlación con los índices de violencia contra la mujer? ¿Por qué no estudiamos el alcoholismo, por ejemplo? No estamos estudiando causas. No estamos yendo a las causas porque nos gustan las ideologías. Y nos gusta decir: es el machismo. Defíname qué es machismo. No, es porque los hombres golpean a las mujeres. El patriarcado. Es el patriarcado. Esas abstracciones no sirven para resolver. Pero son categorías dentro de la sociología y la antropología. No son científicas. Dentro de la antropología es una categoría evidentemente propia de los orígenes de la antropología de hace 3 siglos, que no demarcaban lo que hoy entendemos por esa palabra. Cuando nosotros hablamos de sociedad patriarcal, nos estamos refiriendo a una sociedad donde la autoridad política es la del hombre en su familia. Hoy el hombre no es una autoridad política en su familia. El patriarcado hoy no existe. Hoy la autoridad política en la familia es el gobernador, es el intendente, es el jefe de Estado. Hoy el hombre en la familia no es unidad política, hoy es unidad de producción, nada más. Laje refuerza su postura, señalando que la base ideológica de todo el feminismo, en cualquiera de sus variantes, es la lucha contra el llamado patriarcado. Afirma que esta noción actúa como un enemigo invisible que justifica cualquier acción o discurso, incluso cuando no hay pruebas reales de su existencia estructural. Para Laje, eso demuestra que el feminismo no está enfrentando causas concretas, sino construyendo una narrativa basada en una opresión abstracta, casi simbólica, que funciona más como justificación ideológica que como una lucha por problemas reales y medibles. En sus palabras, es como combatir a un fantasma. Mucho ruido, pero sin sustancia. Pero hay que ampliar la bibliografía, porque tú decir que no hay categoría científica cuando la antropología es una ciencia. Eso es parte del debate. Eso es parte del debate. Habla con datos. Entonces hay que también reconocer esa parte. Sí, de Lourdes Contreras. Mi libro se basa en más de... No podemos descalificar a las personas que piensan diferente, porque hay muchos otros argumentos contrarios a lo que él dice, pero no vamos a poner aquí a pelear con el Perdóneme, yo quiero hacer una mínima aclaración. Mi libro se basa en más de 150 libros que son todos favorables a la ideología de género. De modo que la bibliografía que yo he estudiado en los últimos 3 años ha sido muy sustantiva. Pero de un solo lado, Agustín, a eso me refiero. Exactamente, del lado progénero. Que favorecen la ideología de género. Exactamente. Ustedes son los que reivindican la ideología de género. No. Aquí las feministas no hablan de ideología de género. Perdón, yo inicié esta entrevista haciendo una crítica contra la ideología de género. Justamente mis charlas son contra la ideología de género. Y los libros que yo he estudiado son a favor de la ideología de género porque son los únicos libros que existen. Mi libro es el único libro contra la ideología de género, junto con 2 o 3 más. Nadie financia a los otros. Un tema que yo quisiera que quede claro, porque ha generado un tuit de esta jueza que ha dicho que yo no trato el problema de la violencia contra la mujer. Justamente, y la ablación genital en este país. Yo no sé si aquí se da ablación genital o no. Yo quiero creer que no, pero bueno. No ofenda, no hay que ofender. Yo creo que ante la... Y respetar a la magistrada Katia Miguelina. No, lo voy a retirar y le tengo algo más duro en mi comentario. Perdón,
Déjame cerrar. Vamos a Una mujer tan digna como la magistrada Katia Medina, por favor, por lo menos mi presencia no la Yo quita. tengo mi comentario, usted me respeta. Déjeme, por favor, que Pero respeta termine con que respeta a los Que lo demás. haga ella. No, yo hago mi comentario, hago lo que tú quieras. En el debate, varios intentan criticar a Laje diciendo que está librando la guerra equivocada, enfocándose en atacar causas que, según ellos, ya están superadas o mal entendidas. Sin embargo, Laje responde con firmeza que es justamente uno de los pocos que se atreve a criticar la ideología de género, porque, a su juicio, es una construcción ficticia, sin base científica ni lógica real. Afirma que todo el esfuerzo, movilización y recursos invertidos en promover esta ideología es, en el fondo, una pérdida de tiempo, ya que se trata de una pelea sin argumentos sólidos, impulsada más por consignas emocionales que por datos o razón. Para él, insistir en defender algo que no tiene sustento es engañar a la sociedad y desviar la atención de los verdaderos problemas. Gracias por el espacio. Antes que nada, me he sentido sumamente cómodo. Las últimas palabras serían las siguientes. Pensar distinto no es un crimen. Tener una visión alternativa respecto de lo que se obliga hoy a pensar es simplemente un ejercicio de libertad intelectual. Claro. Yo fui al Tribunal Constitucional, tuve una reunión muy agradable con los jueces que allí me recibieron. Lo que no fue muy agradable fue al día siguiente recibir una crítica de alguien que no fue y que además habló sobre una reunión en la que no estuvo. Y realmente a mí se me acusó, y me hizo sentir bastante mal, sobre que yo no hablaba de la violencia contra la mujer y yo no hablaba de los problemas que la mujer estaba teniendo. En esa reunión se habló sobre la violencia contra la mujer, solamente que yo expuse cómo yo creo que la llamada perspectiva de género, que es una perspectiva ideológica a mi juicio, no está ayudando a la mujer en ninguna parte del mundo. Es decir, pensar distinto a la magistrada no hubiese sido bueno que si pensábamos distinto, ella hubiese estado ahí para poder compartir las ideas y tener un intercambio intelectual. Lamentablemente ella no fue, después opinó sobre la reunión en la que no estuvo y dijo que no se trataron temas que sí se trataron. A mí me preocupa la violencia contra la mujer y me preocupa tanto que me parece importante alzar la voz contra una ideología que yo pienso que no está ayudando a la mujer. Por otra parte, yo vengo estudiando estos temas hace años, he dado más de 500 conferencias en el mundo sobre estos temas y la gente afortunadamente está empezando a escuchar también esta otra parte. La riqueza de la diversidad no solamente está en la diversidad sexual, también está en la diversidad intelectual. Claro. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agustín Laje cierra con una reflexión clara y serena, reafirmando su postura a favor de la vida desde la concepción. Explica que su apoyo al movimiento Provida no nace del fanatismo, sino de una convicción profunda basada en la ciencia, la ética y la defensa de los más vulnerables. Aclara que no le molesta que otros piensen distinto. Lo que le preocupa es que muchos sostienen posturas sin haberse detenido a analizar a fondo lo que defienden. Para Laje, no se trata de imponer ideas, sino de invitar a pensar y, sobre todo, a no relativizar algo tan fundamental como el derecho a vivir. Y así cerramos este intenso debate donde Agustín Laje, con firmeza y argumentos, defendió su postura provida, cuestionó los pilares del feminismo y desmanteló una vez más la ideología de género. Más allá de las diferencias, dejó un mensaje claro. No se trata de imponer ideas, sino de invitar a pensar con profundidad y sin consignas vacías. Si este video te hizo reflexionar, deja tu like, comenta tu opinión y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos debates que incomodan, pero que dicen lo que muchos callan. Nos vemos en el siguiente.